Saludamos y damos la bienvenida al abogado Adrián Castro. Él fue gerente de MOVEP, también director de la Agencia Nacional de Tránsito, recientemente candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Antes de escucharle, quisiéramos exponer a la ciudadanía este tema de los radares, el contrato estratégico o con un socio estratégico de Mobile Technology realizado por el MOVEP, que ha recibido una serie de observaciones desde la ciudadanía. Además, fue parte de la campaña electoral. Varios de los candidatos, incluyendo usted, se refirieron a este contrato y la necesidad de darle de baja, incluyendo el actual alcalde elegido, Cristian Zamora. El tema es que aparentemente es un contrato con una buena carga hacia el socio estratégico y se teme de las consecuencias que podría darse ante la eventualidad y la intención de dar de baja unilateralmente desde la administración, es decir, desde la empresa de movilidad de Cuenca este contrato. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Primero saludarle y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Ciertamente que parte de nuestra campaña política, como también la del alcalde electo, entre otras cosas, se refirió a este tema que es de preocupación de los cuencanos. Y dicho sea de paso, pues no nos hemos descuidado un solo minuto para continuar con ese análisis, toda vez que poco a poco empiezan a asomar los documentos, ¿no? Si usted revisa el portal público institucional de la empresa de la empresa EMOV que contrata, no existía la documentación, no existe la documentación completa sobre lo que uno necesita para analizar, más bien llega por otras fuentes. Analizado el mismo, hay muchas consideraciones que en realidad conducen a lo que se dijo en campaña, ¿no? Que efectivamente es un contrato que adolece de muchas fallas, equivocaciones en la parte precontractual que conducen efectivamente a la intención, en este caso, pues del señor alcalde electo, de poderle dar de baja al mismo. ¿Qué posibilidades ve usted de que pueda darse de baja? ¿Hay causales que puedan llevar a esto sin generar consecuencias graves desde el punto de vista económico para la ciudad? Hay una tarea compleja que tiene el área jurídica, sobre todo de la institución pública, una vez que sea posesionado por el directorio sugerente general. Y en este sentido, hay que revisar las cláusulas que establece el reglamento. Yo, bueno, como conocedor en contratación pública y es mi expertise además como abogado, le puedo manifestar que efectivamente este contrato parte de la amplia capacidad asociativa que tienen todas las empresas públicas del país. Eso está en el artículo 36 de la Ley de Empresas Públicas. Y esa ley remite a su vez a que el directorio determine las reglas de los contratos. ¿Qué es lo que aprobó el directorio en este reglamento que concretamente me parece que se aprueba en el mes de octubre del año 2021? En este reglamento que aprueba el directorio de la EMOV se establecen algunos condicionamientos que he podido revisar en su momento. Y si usted me permite, Gustavo, ya hay Sí, cosas. por favor, de eso se trata. El artículo 36, por ejemplo, de este reglamento habla sobre cuál es el contenido de los contratos y entre otras cosas, este artículo dice que en el contrato se establecerán las condiciones de terminación y finalización de la asociatividad que se ha suscrito con el contratista. Es decir, dentro del mismo instrumento suscrito por las partes se establece específica y taxativamente cuáles son las causales para dar de baja ese contrato. Eso por un lado. No conozco realmente el contrato porque no está cargado en la página institucional, pero debe estar esa cláusula porque el reglamento obliga a que cuente con esa cláusula. Lo que preocupa más adelante es que hay dos cláusulas que hasta cierto punto le van a traer un conflicto a los órganos que vayan a resolver este tema. El artículo 43 de este reglamento sostiene que en todo lo que no está previsto en el reglamento que aprueba el directorio del EMOPS estará sujeto a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que no dice absolutamente nada sobre terminación de contratos, y supletoriamente a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en donde sí se habla de nulidad del contrato y se habla de terminación del contrato. Sin embargo, en ese mismo reglamento del EMOP, en la cláusula general segunda, en la disposición general segunda, se establece que en todo lo que no se encuentre previsto en ese instrumento se aplicará la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero aquí supletoriamente se le incorpora también a la Ley Orgánica de Incentivos a alianzas público-privadas.
norma que no tiene absolutamente nada que ver con este contrato, pero que va a conducir probablemente a una confusión o quién sabe, un juego de leguleyadas que se hagan ya cuando las partes entren en litigio. Eso hay que decir. Otra cosa que me preocupa porque he escuchado que obviamente si las partes van a ir hacia una terminación del contrato, ahí usted tiene que ver una cosa, Gustavo. Para que en contratación pública, para terminar un contrato, se entiende que debe haber una causal y que ese contrato tiene que haber nacido válido. Sin embargo, los informes de la Procuraduría, de la Comisión de la Asamblea Nacional, de los concejales y todos los informes que se han creado alrededor de esto, nos conducen a que esto nació nulo porque se hizo mal la parte precontractual. Bueno, nos dijo el concejal La Barrera que por lo menos en el caso de la Procuraduría se había subsanado las cosas. ¿Es esto así? Bueno, si se ha subsanado algo de lo que ha dicho, en este caso la Procuraduría es una responsabilidad específica de la empresa pública. Sin embargo, en el eventual caso de tener la intención de terminar este contrato, se estaría validando que nació bien y por lo tanto se estaría tirando abajo todos los informes que decían que este contrato es nulo. Ahora, escuché también por parte, me parece, no sé si el alcalde electo o alguno de los asesores o de los señores concejales que estuvieron en manifestaban que existe la posibilidad de terminar de mutuo acuerdo. Y yo le digo una cosa, Gustavo, que esto va a estar también complicado. No es que uno decide nomás terminar las cosas de mutuo acuerdo. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 93 concretamente, dice que para terminar de mutuo acuerdo un contrato, se tiene que haber precedido primero cláusulas o condiciones imprevistas, técnicas, económicas o de fuerza mayor, que no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes ejecutar total o parcialmente ese contrato. ¿Usted considera que de parte del aliado privado se argumentará que no es conveniente para su interés terminar el contrato? Pues no. De tal manera que no se puede tampoco, no se podría, veo yo muy difícil terminar de mutuo acuerdo ese contrato. ¿Qué Lo espectro de posibilidades se da en esto? ¿Cuál sería el canal adecuado para refutar este contrato? ¿Cuál su fuero? ¿Cuál la autoridad competente que dirima este eventual litigio? Revisadas las cosas con base a este análisis legal, Gustavo, la salida, la solución frente a todos los informes y el contingente que se tiene o el precedente que se tiene de las instituciones estatales que han puesto los ojos en el contrato, tendrían que ir desde mi punto de vista legal, insisto, con conocimiento que tengo en el área de la contratación pública, por un tema de nulidad. ¿A quién le correspondería demandar la nulidad de este contrato? Le corresponde pues al Procurador General del Estado, tal y como dice la ley. Es decir, lo que debe hacer EMOF es recopilar a través de un informe técnico, jurídico y económico y entregarle la documentación certificada al Procurador General del Estado solicitándole que demande la nulidad del mismo en consideración al propio informe de la Procuraduría de ser el caso. No hay otro camino. Definitivamente la terminación del mismo, como le acabo de mencionar, Gustavo, puede traerle enormes inconvenientes a la ciudad. Por esto recuerde que en campaña yo decía en el medio de comunicación, por favor, no enciendan esos equipos porque eso ahonda incluso mucho más los problemas, ¿no? Están Y encendidos y están facturando. así es, y eso es lo complicado justamente. Ahora, se habla mucho de este tema, se señala que hay intenciones de llevar esto efectivamente a un litigio, de que Móvil Technology estaría muy bien asesorada, incluso legalmente representada por un hermano del presidente de la Asamblea Nacional, sugiriendo en esto, de alguna manera, tráfico de influencias. ¿Ve usted espacio para esto? Mire, políticamente y tal y como están las cosas en el país, después de haber visto femicidas que han salido libres sin pagar su condena, después de haber escuchado esos audios nefastos en donde se habla justamente de solapar actuaciones que tienen, están reñidas con la ley en cuanto al narcotráfico de altas autoridades, incluso policiales, a mí no me extraña absolutamente nada de lo que pasa en este país. Gustavo, estamos atravesando por una crisis de escala de valores a todo nivel y creo que este país tiene que empezar a enrumbarse quizá cuando los ciudadanos ecuatorianos empecemos a pensar mucho más y a reflexionar muchísimo más
el momento en que vayamos a las urnas. Me refiero obviamente al caso de las autoridades que hoy se encuentran en los cargos públicos y que durante estos últimos años no han hecho absolutamente nada. Si las cosas van mal, si hay errores de carácter legal, carácter procesal, en la forma en que la ciudad, la alcaldía de Cuenca, el municipio de Cuenca reclame la anulación de este contrato o su empresa pública, EMOV EP, ¿a qué penalidades podría verse sujeto a la ciudad? Que es otro tema en el cual se especula mucho. Bueno, no solamente las penalidades del contrato que sobrepasan los 300 millones de dólares, que es gravísimo, ¿no? Sino además el lío en que al encender estos equipos, al haberlos encendido, en lugar de haber encontrado la forma de suspender aquello, de pausarlo, ocasionaría, en el caso favorable para la ciudad, de que el juez ordene la devolución de valores a los ciudadanos. Devolución de valores que serían con intereses, Gustavo. Imagínese usted el cálculo que tendría que hacer esa empresa para restituir tanto la pública, como es LEMOV, como la privada, que es Mobile Technology, para devolver esos valores a la gente con intereses. ¿Y qué dice la ley frente a eso? Que los funcionarios públicos que ocasionan aquello, esta es la famosa repetición de pago que está en la norma constitucional de nuestra Carta Magna, tienen que cubrir los funcionarios que tuvieron la responsabilidad, ya sea con sus acciones o omisiones, de detener aquello. La cosa es muy grave en realidad, ¿no? Hay una cosa que en realidad le va a tomar mucho esfuerzo y mucho tiempo a la administración entrante. Ahora, la campaña electoral quedó realmente atrás, pero bien vale la pena hacer juicios de valor sobre la actuación del alcalde de Cuenca, de su administración, de MOVEP, de su gerencia, de esa reticencia a tratar el tema, tanto a nivel de directorio de MOVEP como a nivel del Consejo Municipal. Gustavo, no le escuché la última parte, se le cortó un ratito la voz. Le preguntaba sobre la actuación de MOVEP y de la administración municipal al no permitir que este tema sea tratado tanto a nivel de un consejo municipal, Ok, de una sesión del consejo o del directorio de MOVEP. mire, la ordenanza del EMOV es clara, ¿no? El EMOV tiene una obligación de sesionar ordinariamente y además de permitir la convocatoria a petición de la mayoría de sus miembros, como efectivamente ha ocurrido. No se comprende, Gustavo, cómo no se trata un tema de esto. Yo creo que el Consejo Cantonal aquí no tiene mayor injerencia, es el directorio del EMOV. Si vamos a lo legal, si vamos a lo político, el Consejo Cantonal verá asuntos como aquellos, pero el directorio del EMOF, en donde está el representante del Consejo Cantonal, en donde está el representante de las universidades o de las cámaras, en donde está el representante de la Dirección de Tránsito, en donde está el representante del EMOF, es en donde se debe tratar este problema. Y otro asunto que no se ha dicho nada, mire, Gustavo, porque no hay que hablar solamente de esto. Quedó flotando el tema de la segunda adenda que se hizo al primer contrato de radares en la empresa pública de movilidad. Y el reglamento que estaba vigente a esa época del año 2017 señala que el directorio es el único organismo encargado de hacer o de autorizar adendas, reformas o cualquier cosa sobre ese contrato inicial. Y nada se dijo. Para mí que ese tema también puede tener algunos inconvenientes a futuro porque sus equipos funcionaban solo 8 horas. Otra cosa que la ciudadanía no sabía porque a nadie se le ocurría contar a la gente que trabajaban 8 horas, de lo contrario, imagínense usted. Pero pasaron a funcionar 24 horas. Eso también no tienen que sacarlo de la mira, ¿no? Porque lo que estaba haciendo preventivo se vuelve recaudatorio y eso conduce exactamente al mismo problema. Bueno, y el problema tiende también a potenciarse, pues es una decena de radares que se han encendido y que cotizan en estos días, pero parte de este proyecto son también el funcionamiento de 42 cámaras de fotomultas que no solo controlarán la velocidad, controlarán y emitirán multas por otras infracciones como pasarse un semáforo en luz roja, un viraje indebido, no utilizar un cinturón de seguridad o utilizar indebidamente el celular cuando se está manejando. Es decir, que el problema es logarítmico. ¿Qué debería pasar con todos estos otros servicios o cargas, como se lo quiera ver, que son parte de este contrato que aún no han sido encendidos, por decirlo así? Es mucho más grave, Gustavo. Son equipos modernos los que están queriendo colocar ahora en la ciudad en sitios en donde a mí lo que más me preocupa es que no tenían índices de siniestralidad. Si usted revisa
los nuevos equipos que se están yendo a instalar, que me parece que son 32 más, me parece, si usted Así es, 42 en recuerda. total, incluyendo ya estos radares. Perfecto. Si usted revisa, Gustavo, son equipos que sancionan contravenciones varias, no solamente una. Es no uso de cinturón de seguridad, uso de celular mientras se conduce, subida en paso cebra, giro indebido, luz roja y otras más. Imagínese usted un equipo que sanciona todo aquello en sitios como, por ejemplo, Redondel de los Corazones, en sitios como Los Tres Puentes. Gravísimo. Yo no conozco, Gustavo, que ahí se hayan tenido incidentes en cuanto a siniestralidad. Y le digo otra cosa, cuando estuve de asesor de la reforma a la ley de tránsito en la Asamblea Nacional hace un par de años, se estableció un postulado muy importante en cuanto al tema de radares. El artículo 30.3a de la nueva ley de tránsito establece que la finalidad de estos equipos tiene que ser preventiva y no recaudatoria. Y se establecen tres condicionantes para colocar los radares. Primero, que no se pueden instalar ni poner en marcha mientras no exista un registro de un informe de factibilidad, es decir, un informe de siniestralidad que diga puntos negros en donde deba colocar. Aquí entiendo que no existe un solo accidente de tránsito en ese Es sentido. decir, no se sustentaron los justificativos. Bueno, yo la verdad es que me queda mucho la duda porque yo tengo las estadísticas de los años en donde estuvimos al frente de la empresa pública y no existe aquello. Segundo, que tienen que estar calibrados, operativos y funcionales y que obviamente tienen que pasar por un mantenimiento, etcétera. Ya, Luego, en esto se pronunció ya la Contraloría General del Estado. correctamente. Tercero, que estos equipos tienen que estar debidamente socializados por un periodo no menor a 20 días. Entiendo que sobrepasó eso, sí se habría cumplido. Y luego que estos equipos no pueden estar ni en pendientes, ni en curvas, ni ocultos y tienen que tener señalización horizontal y vertical en el punto y más. Estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque este es un nuevo precepto de la ley, Gustavo. Y por otro lado, no se ha dicho nada de los otros radares. Aquí estamos hablando únicamente no estamos hablando únicamente de los 32 que se suman a los 10 que acaban de poner. No nos estamos refiriendo a los radares que están ahora dentro de las patrullas del EMOV. Cada patrulla me parece que son 15, no tengo el dato correctamente, pero me parece que son 15 patrullas que son radares móviles en Cuenca. Y sancionan exactamente que los 32, entonces súmele 15 más, Gustavo. Me parece que son 10 o 15. Esa es la realidad. Y vayamos a ver, más allá de aquello, y ahí hay una tarea para la UAFE, hay una tarea para la Fiscalía, en revisar todo lo que está detrás de los mismos contratistas. Entonces, claro, hay una enorme tarea, ¿no? Hay una enorme tarea y un reto que tiene la nueva administración en adelante sobre este particular. En el poco tiempo que nos queda, no quisiera dejar de preguntarle a usted sobre la Agencia Nacional de Tránsito, de la cual usted fue parte, en la cual se solucionaron muchos temas, se modificaron las penas, se dio la posibilidad de reducirlas para pronto pago, pero también se intervino en temas relacionados con el software que se utilizaba, con el hackeo que se hacía, con las seguridades que se rompían. Pero ha vuelto a la palestra pública el tema de que se sigan falsificando documentos, licencias, matrículas, a la presunta venta de turnos, alteración de licencias, uso de documentos falsos. ¿Qué es lo que pasa allí desde su punto de vista? Grave, Gustavo. En su momento, 34 denuncias en la fiscalía pusimos, 4 allanamientos hicimos en las oficinas de la ANT con toda la fuerza, anulamos 85,000 licencias, anulamos 110,000 matrículas vehiculares, eliminamos 302 rutas del transporte público interprovincial, más de 1,632 frecuencias, todas anuladas por ser truchas. Ese es el término que se utiliza, falsas. Más de 25 años de negociados en el país se acabaron cuando llegamos a la administración a poner orden. Hoy, lamentablemente, si usted revisa las redes sociales y en su medio de comunicación, usted recibirá las mismas denuncias y quejas que le envían a uno también. Ya ciertas licencias que estaban anuladas por no tener un solo requisito, volvieron este rato a habilitarse. Ciertas rutas del transporte público que eran, perdóneme usted, pero eran nefastas, peligrosísimas por los correteos, vuelven a la vida. Ahí están de nuevo las mismas grandes operadoras de transporte con sus mismas artimañas tomándose las vías del país. Y hoy, y ayer lamentablemente esta noticia que realmente fue lamentable escuchar sobre este regreso
de los problemas de corrupción a la agencia en su sistema que está totalmente alterado nuevamente. Y permítame decir, ahí es cuando uno dice, claro que las cabezas son responsables, pues. Si usted tiene buenas cabezas y una buena administración honesta, proba, transparente, no pasan estas cosas, se solucionan. Hoy en día tengo que decir que es penoso lo que le pasa a la institución. No puedo generalizar porque la inmensa mayoría de funcionarios son gente buena, gente sana. El problema es cuando llegan nefastos intereses a tomar el control de las instituciones a nivel nacional y ese sistema realmente tiene que dar un giro. Quedó listo, Gustavo, todas las bases del proceso, el contingente documental técnico para poder contratar un sistema internacional, porque solamente hay internacionales que blinden la seguridad de los ciudadanos en cuanto a sus documentos habilitantes para conducir un vehículo. Qué lástima, doctor Castro. Qué pena por nuestro país. Le agradecemos por habernos acompañado. Muchas gracias, querido Gustavo. Un gusto saludarle a usted y a todos los amigos. Declaraciones del abogado Adrián Castro, exgerente de MOVEP, exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito.